En este video hablaremos un poco sobre lo que son las células madre. Son células indiferenciadas, capaces de duplicarse y generar más células madre, y que son capaces de diferenciarse, es decir, transformarse, en cualquier tipo de células especializadas. Existen dos clasificaciones de células madre, en función de su potencialidad y de su origen. Totipotenciales pueden diferenciarse en todos los tipos de células de tejidos y órganos y en estructuras embrionarias. Potenciales pueden diferenciarse en todos los tipos de células de tejidos y órganos, pero no en estructuras embrionarias. Multipotenciales solo son capaces de formar algunos tipos de células. Se encuentran en adultos, como las células madre hematopoietéticas. Último, unipotenciales solo pueden formar un único linaje celular de un tejido, dependiendo a qué tejido pertenezcan. Reemplaza células muertas. Por su origen, embrionarias, solo existen en las primeras fases del desarrollo del embrión y son capaces de producir cualquier tipo de célula. Fetales, similares a las de los adultos, se encuentran en tejidos y órganos fetales. Adultas, se encuentran en tejidos y órganos adultos, son capaces de regenerarlos, linaje único. IPS, células madre pluripotentes inducidas, se forman artificialmente en el laboratorio, a partir de células diferenciadas de un tejido. Las aplicaciones terapéuticas que pueden tener las células madre son estimulación de células madre endógenas, permite inducir la autorreparación de tejidos dañados estimulando las células madre de individuo, mediante la administración de factores tanto de crecimiento como de diferenciación. También existe el trasplante de células, tejidos y órganos, a partir de cultivos de células diferenciadas, o sea, el tejido que se va a administrar, a partir de célula madre cultivadas in vitro, para regenerar neuronas, células de músculo o esqueleto. Las células madre se pueden obtener de diferentes partes. Por ejemplo, las células madres embrionarias, como su nombre lo dice, se obtienen del embrión, principalmente de las células del blastocisto, las cuales son pluripotenciales. Las células madre adultas pueden ser del tejido hematopoyético, como la médula ósea o el vaso, del tejido gastrointestinal, epidérmico, neuronal, del músculo esquelético o cardíaco. El principal inconveniente con estas células madre es que en estos tejidos se encuentran en muy pequeñas cantidades. Una de las técnicas para la obtención de células madre es la separación inmunomagnética, la cual consta de los siguientes pasos. Las células se seleccionan mediante la unión de anticuerpos a receptores propios de las células madre y que no poseen las demás células. Esos anticuerpos, a su vez, están unidos a perlas magnéticas. Estas se pasan a través de una columna con un imán que atrae las perlas junto con las células madre unidas. Al final se liberan las células madre para su posterior uso en cultivo. Mantenimiento de células madre en el laboratorio. El cultivo de células madre comparte muchas similitudes con el cultivo de células de mamífero. Para asegurar un cultivo exitoso se deben crear condiciones iguales o similares a las del cuerpo humano, tales como temperatura, pH, cantidad de oxígeno y CO2, concentración de nutrientes e iones. Estos varían un poco dependiendo del tipo de célula madre y de los diferentes protocolos. El cultivo de células madre requiere de un medio enriquecido con factores de crecimiento, principalmente proteínas, como las que se encuentran en el suero fetal bovino, FBS, los cuales ayudan a crecer a las células y a mantenerse indiferenciadas. También requiere de una matriz o soporte sobre el cual crecer que les permita adherirse y establecerse interacciones célula-célula. Esto se logra usando células de soporte feeder layer como fibroblastos embriónicos de ratón y estos también previenen la diferenciación. Se requieren técnicas básicas de cultivo para asegurar la supervivencia de las células, tales como mantener la esterilidad del cultivo y utilizar técnicas de asepsia para evitar la contaminación de este y realizar pasajes o subcultivos periódicamente. Las madres se pueden criopreservar, que es congelar, utilizando protocolos similares al de otros cultivos celulares. No existe una terapia celular disponible en forma comercial para Parkinson ni para enfermedades del sistema nervioso. Sin embargo, existen ensayos clínicos que utilizan células madre para tratar el Parkinson que se encuentran en las fases preclínicas. La estrategia es
regenerar o sustituir las neuronas que producen dopamina mediante una inyección de células madre adultas neuronales y el uso de factores de transcripción para diferenciarlas a neuronas dopaminérgicas, o inyectar directamente neuronas dopaminérgicas previamente diferenciadas en la zona del cerebro afectada. Solo se utilizan células madre adultas, ya que los adultos no poseen células madre embrionarias del mismo individuo, evitan así el rechazo de estas por el sistema inmune. Requieren distintos factores de transcripción, proteínas moleculares pequeñas, para que una célula madre se transforme en una neurodopaminérgica. Lo que hacen estos factores es activar la expresión de genes y por lo tanto la producción de proteínas características de las neurodopaminérgicas, como TH y AAD, los cuales permiten la producción de la dopamina, que es un neurotransmisor cuya falta o ausencia conlleva a la enfermedad de Parkinson. Actualmente no existe una terapia con células madre aprobada para tratar el Parkinson. El tratamiento en animales ha sido satisfactorio, mostrando mejoría. A grosso modo, el tratamiento potencial es el siguiente. Las células madre utilizadas con HPNSC, creadas mediante un protocolo de diferenciación químico dirigido en el laboratorio, con un estricto control de calidad, estas expresan los marcadores neuronales apropiados, tienen un carotipo adecuado y están libres de patógenos. Mediante una perforación en el cráneo para inyectar una inyección intercerebral de entre 30 millones a 70 millones en una sola dosis de células madre neuronales partenogenéticas de humano en la sustancia negra del cerebro. El paciente no requiere una rigurosa preparación, pero sí tener una edad entre 30 a 70 años, sin obesidad, que no esté usando inmunodepresivos y que el estado de la enfermedad no sea muy avanzado. Rechazo de las células trasplantadas debido a una respuesta inmune. Formación de tumores debido a la pluripotencialidad de las células y a su reprogramación. Se duplican sin parar. Infecciones debido a la presencia de microorganismos patógenos, virus, bacterias, hongos en el cultivo por contaminación.